contenido de este canal es únicamente educativo e informativo y refleja las experiencias personales del creador. No se recomienda replicar los procedimientos mostrados sin la formación técnica adecuada ni las medidas de seguridad correspondientes. La información presentada puede contener errores, omisiones, simplificaciones o quedar desactualizada en el tiempo. Se recomienda al espectador verificar y contrastar siempre la información con fuentes actualizadas antes de aplicarla. Desde ya, muchas gracias por la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a resumir un poquito qué dijimos de divisor de tensión y de corriente. Bueno, primero vamos a mostrar que podemos abreviar algunas cositas. Bueno, la ley de tensiones de Kirchhoff, de ahora más, la vamos a abreviar como KVL. Kirchhoff Voltage Law del inglés, aunque mi pronunciación en inglés es horrible. Y la ley de corriente de Kirchhoff, Kirchhoff's Current Law, KCL. Porque el inglés se mete en todos lados acá y bueno, porque muchos libros están en inglés, mucha bibliografía de esto está en inglés. Bien. Ley de Ohm o L1, primera forma, L2, segunda forma, o L3, tercera forma. Bien, eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos en el pizarrón, arrancamos haciendo una pequeña, eh, ¿cómo diríamos? Compresión de notación. A ver, o un poquito de abuso si quieren, pero básicamente dijimos R1 paralelo R2, nos inventamos una función, un símbolo. Está el más, está el menos, está la división, está la multiplicación. Y bueno, inventamos algo para resumirnos todo esto. Entonces, R1 paralelo a R2 sería R1 por R2 sobre R1 más R2 o la forma eh, más simple de la resistencia paralelo, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Por qué es más simple esta? Bueno, porque si se agregan más resistencias, estoy destruido. Porque si se agregan más resistencias, simplemente sumamos 1 sobre R3, sumamos 1 sobre R4 y así sucesivamente obtenemos la forma para un montón de resistencia en paralelo. Acá sería más complejo. Bien, generalizamos a paralelo B como A por B sobre A más B. Igual también a 1 sobre A más 1 sobre B. Es una función que nos inventamos para después acortar notación y que nos va a ayudar muchísimo a la hora de calcular y analizar circuitos. Bueno, pasamos al divisor de tensión. Bueno, el divisor de tensión es de la siguiente manera. Tenemos una tensión acá y dos resistencias donde nos interesa solo la tensión en una de ellas, que va a ser la tensión de salida. Para el caso, esta tensión de acá de la resistencia R2. Esto aparece está en la sopa y es muy útil a la hora de calcular circuitos. Bueno, divisor de tensión resistivo. La tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada por R2 sobre R1 más R2. Una constante, digamos, este patrón, eh, ¿cómo diríamos? Este conjunto de variables que termina siendo una constante, depende solo de la configuración del circuito. O sea, vos ves el circuito y ya sabes cómo se relaciona, qué porcentaje tenés en la salida de la entrada. Por ejemplo, si R1 es igual a R2, tenés la mitad. Bien, el 50%. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Bueno, ley de Ohm, segunda forma. La tensión de salida, que es la tensión en R2, es igual a la corriente que va por esta rama por R2. Bueno, le dio en primera forma, tenemos que la corriente por acá es la tensión entre estos dos bornes, la tensión total, dividido a la resistencia total. La resistencia total es la resistencia serie. Por lo tanto, esta corriente, la tensión de entrada, dividido R1 más R2. Entonces, mi tensión de salida, ahora queda mostrado que es la tensión de entrada, dividido R1 más R2, por, oh sorpresa, R2. Y quedó demostrado esta formulita de acá arriba. Bueno, entonces, continuamos con el divisor de corriente. Para el divisor de corriente, nosotros tenemos que una corriente de entrada se deriva entre dos ramas. Y a mí me interesa la corriente de una de las ramas y la otra, bueno, no es que estorba, pero consume corriente por alguna razón. Ya vamos a ver más adelante qué razones o por qué puede aparecer acá.
y a mí me interesa solo la corriente de esta rama, que me interesa saber qué porcentaje, qué cantidad de corriente respecto de la de entrada tengo a la salida. Bueno, otra vez, y de salida igual a la I de entrada por 1 sobre R2 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Muy parecido al anterior, pero en vez de R tengo 1 sobre R. Ley de Ohm, primera forma. Vamos a demostrar esto. La corriente de salida es igual a la corriente en R2 y esta es la tensión. Fíjense que la tensión acá, todo esto es el mismo nodo. La tensión acá y la tensión acá, no tenemos la misma tensión en ambas resistencias. Porque todo esto es el mismo nodo, todo esto de abajo es el mismo nodo. Entonces, simplemente tenemos B sobre R2. ¿Quién es B? Acá queremos sacar B. Bueno, ley de Ohm, segunda forma, la tensión, esa B es igual a la corriente de entrada por la resistencia total. La resistencia total es el paralelo de estas dos. Ah, 1 sobre 1 sobre 1 más 1 sobre R2. Ya empieza a tomar forma. Bueno, entonces la corriente va a ser la corriente de entrada por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, la resistencia total, por ¿quién? Bueno, saco esto afuera, porque esto era el B que nosotros teníamos, por 1 sobre R2. Y bueno, R2 lo pongo arriba y me queda la corriente de salida igual a la corriente de entrada por 1 sobre R2 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Interesante. Tenemos un patrón del tipo A dividido A más B. Nada más que para el primer caso, en el caso de la división de tensión, A sería R2 y B sería R1. Y para el caso de la división de corriente, tendríamos 1 sobre R2 como A. Entonces, no podríamos hacer así como una especie de compresión de notación como hicimos la vez anterior con esa formulita, a ver si por ahí sirve algo futuro. Se puede. Esta no aparece tan seguido, pero te puedes alfar en algún calculito. Mientras metas bien los paréntesis, ¿no? Bueno, definimos R1 barra más R2 como R1 sobre R1 más R2. Me sirve, comprimo un montón, algo que me puede, si se repite mucho en un cálculo, me puede ayudar bastante. Generalizamos A barra más B, A sobre A más B. Y también B barra más A, B sobre A más B. Interesante. Bueno, a futuro puede servir, ya veremos. Entonces, con esto queda resumido más o menos que dijimos sobre divisor de tensión y divisor de corriente. Por ahora, hasta ahí. Espero que haya sido útil. Bueno, llegamos al final. Desde ya, muchísimas gracias por ver e interesarte en este tipo de contenido. Si algo de lo que hice fue útil, genial, misión cumplida. Puedes apoyar este canal dejando tu like o suscribiéndote, ayuda muchísimo. Si querés colaborar para que esto siga creciendo, abajo en la descripción del video van a estar las diferentes opciones como Cafecito, Patreon, etc. No es obligatorio, pero ayuda un montón. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.